Están con nosotros, decíamos hace unos minutitos, Abdul Basit, usuario y colaborador también de Córdoba Acoge. Abdul, muy buenas tardes, bienvenido. Y también nos acompaña Irene Jiménez, educadora social de Córdoba Acoge. Irene, muy buenas tardes, bienvenida a ti también. Muchas gracias. Y bueno, pues hablábamos al inicio de esa entrevista de los 25 años, ¿verdad?, que cumple la organización Córdoba Acoge, que pertenece a la Federación Nacional de Asociaciones Proinmigrantes, Red Acoge, como decimos, un cuarto de siglo, con esa construcción, ese objetivo de abrir las puertas y apostar además por la diversidad como sinónimo de riqueza en todos los sentidos. Sí, sí. Este año coincide el 25 aniversario de Córdoba Acoge y además el de la Red Acoge, sí, a la que Córdoba Acoge pertenece. Y bueno, es por eso también que hemos desarrollado esta campaña. Nos ha parecido un buen momento no solamente para dar a conocer la asociación, sino también para visibilizar aún más la realidad de la población inmigrante con la que esta población se encuentra cada día, ¿no? Y que muchas veces desconocida, otras veces no es tan desconocida, pero crea bastante indiferencia entre la población autóctona. Entonces, bueno, pues la campaña son varios meses, cada mes está centrado en un tema diferente y dentro de la población inmigrante en un colectivo diferente. Por ejemplo, las mujeres que trabajan como empleadas de hogar, la población refugiada o los menores inmigrantes no acompañados y su paso a la mayoría de edad, que es una parte de la población inmigrante que está bastante invisibilizada y con la que nos encontramos nosotros a diario. Al hilo de esto que comentas, precisamente el lunes comenzaba ese curso sobre la situación del mercado de trabajo. Ahí se trataba pues, temas como la legislación laboral actual en el régimen general, pero también en el régimen agrario y en ese régimen especial de empleadas del hogar. Como decimos, esta campaña de sensibilización anual que ya presentábamos aquí en Córdoba TV, arrancaba en abril, diciembre será el mes en el que se haga balance de todo lo aprendido, de todo lo propuesto. Y en ese primer mes se hablaba de esos microrracismos, ¿verdad? A través de una serie de actividades se invitaba a toda la ciudadanía a que participara de esa reflexión y que se pudieran contrastar tantísimas experiencias. Abdul, decíamos antes de comenzar el directo, tú llevas muchos años, ¿verdad?, ya viviendo aquí en Córdoba, pero sabes perfectamente de lo que estamos hablando, has podido vivir en carne propia cómo, bueno, pues se producen esas situaciones, incluso determinados gestos, hasta expresiones que de alguna forma pasan inadvertidas y que incluso la persona puede llegar hasta a no ser consciente de las mismas, pero que siguen incidiendo en esa misma sociedad desigual, ¿no? Sí, somos conscientes, lo que pasa es que muchas veces hacemos la vista gorda para no sufrir más todavía, pero esa mirada, esos comentarios indirectos y sobre todo cuando sucede alguna desgracia, ¿no? Entonces toda la gente incluso que te rodea, pero lo que hay que hacer, la gente que te importa, pues tú se lo explicas, ¿no?, de por qué de la cosa y todo esto, y la gente que pues, tiene esa mentalidad por sí, pues pasa de ello. Pero siempre te duele, ¿no?, esa mirada, o al subir, por ejemplo, en un autobús con una mochila, pues la gente se queda un poco mirándote, pues a veces te dan ganas de decirle algo, ¿no?, pero que luego te para a pensar y dices, pero es que tampoco sirve para nada. Pero mientras que exista gente, por ejemplo, todos los trabajadores de Córdoba Acoge, de otra ONG, que hacen un gran labor, pues la gente como yo está tranquila. Si no existiese esa gente tampoco pues tendríamos ese miedo, porque no hay nadie que pueda enseñar la otra cara de la moneda, ¿no?, que es lo que es la realidad. Pero claro, es la mentalidad de meternos en el mismo saco, ya que había esto, que los inmigrantes quitaban el trabajo, que quitaban esto, lo otro, pues ya, y sobre todo los medios, no todos, pero algunos medios pues van manipulando todo, van contando lo que interesa, entonces pues como todo se complica más todavía. Y hoy en día pues ya tenemos ese plus, ¿no?, que tenemos el sello de, sobre todo lo que venimos de países árabes musulmanes. Da igual el tiempo que lleves, cuanto más tiempo lleves es peor, porque te ven el perfil. A mí, yo he tenido muchos problemas también con la policía, incluso, no problemas entre comillas, que me paran y a lo mejor me tienen 2 horas sin darme ninguna explicación. Claro. Y es simplemente, y luego ya también el vecindario, los vecinos que se quedan mirando, y son las miradas lo que nos molesta más que nada, porque nadie se atreve a preguntar nada. Si preguntasen, tenemos todas las explicaciones que darle, ¿no? No hay ningún miedo, no tenemos nada que esconder, pero simplemente esa mirada que te inquieta, ¿no?, de decir, pero bueno, ¿por qué yo? Claro. Pero vamos, ya te digo que mientras que haya gente que mire por nosotros, dentro de sus posibilidades, sacando su propio tiempo, apoyándonos en todos los sentidos, que es lo que es la labor que hace Córdoba Acoge, es la labor que hace APIC,
que ya no solo es orientarnos para el tema laboral, que también es el tema psicológico, porque todo nos afecta. Y tenemos ese plus que no tenemos familia, lo que tenemos es esa gente y los pocos amigos que tenemos aquí. Y vamos, yo le vuelvo a dar las gracias que nos apoyan en todos esos sentidos, pero la mentalidad de la gente pues no va a cambiar. Claro, y sobre todo no va a cambiar de un día para otro, ¿verdad? Siendo un ciudadano más, no ser tratado como un ciudadano más, y es que esas etiquetas, esos prejuicios, esos estereotipos, efectivamente siguen estando, ¿verdad? Bueno, también en los medios de comunicación, determinados mensajes que se envían y que son muy nocivos, y de ahí la importancia de la sensibilización y, bueno, pues la base, ¿no? La educación, no solo de los adultos, sino de los adultos del mañana, ¿no? De esos pequeños que en el futuro también tendrán que contribuir a formar parte de, bueno, pues lo que da aliento a, por ejemplo, a la familia de Córdoba Acoge, pero a lo que es algo que forma parte de la corresponsabilidad de todo ciudadano, ¿no? Exactamente. Son procesos lentos y claro, muchas veces más que educar hay que reeducar, que casi que es un proceso más complicado. ¿Qué ocurre? Que los centros educativos es un espacio importante donde llevar a cabo esa educación, pero no se hace de manera transversal. Y debería hacerse porque realmente hay alumnado inmigrante que convive diariamente con el resto de alumnado en los centros educativos. Entonces sí que debería ser una parte que se trabaje junto con otras cuestiones como por ejemplo el género, y no se hace. Juegan un papel muy importante, como se ha comentado antes, los medios de comunicación, que muchas veces lo que te venden es la realidad negativa, bueno, lo que ellos consideran como una realidad negativa. Te venden estereotipos, te venden generalidades, que es lo que promueve un poco el miedo entre la sociedad, ¿no? Y es lo que hace que se creen estos pensamientos, como ha comentado Abdul, de que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, de que abusan del sistema sanitario, y bueno, pues es difícil acabar con eso, ¿no? Cuando se utilizan también términos como invasiones y demás. Sí. Claro, frente a esos preconceptos negativos, excluyentes, como decíamos al inicio, ¿no? Ese planteamiento que es la razón de ser y que defiende permanentemente Córdoba Acoge, y es que esa diversidad y la interculturalidad, pero entendida con todas sus letras, en toda su dimensión, es motivo de evolución y de riqueza, ¿no? Y además, bueno, pues la propia sociedad en la que vivimos es una civilización mestiza que está, bueno, pues enriquecida por muchas culturas y por muchas sociedades que la han ido configurando. Sin ir más lejos, nos dice Córdoba Acoge, aquí y ahora hay personas que viven junto a nosotros pues sin nuestros mismos derechos y oportunidades, y eso, como decimos, puede incluso resultar doblemente peligroso si pasa inadvertido, ¿no? Si escapa de alguna manera a nuestros ojos, a no ser que nos fijemos detenidamente, ¿no? Muchas personas como Abdul que se encuentran día a día con esas pequeñas situaciones que van minando lógicamente también la autoestima y que desde luego dan la peor imagen que podemos dar de la sociedad, en este caso de la española, ¿no? No, mientras que sepamos distinguir quién es quién, no nos afecta tanto. Lo que pasa es que en principio un poco pues, te quedas un poco paralizado, ¿no? Porque a nadie le gusta dejar su casa, dejar todo. Claro. Y encima que ya sufres por toda esa cosa y le añades ese plus, pues es verdad que tu autoestima se queda por los suelos y no tenés ganas de hacer nada. Pero luego también es verdad que no podemos hacer nada mientras que la gente misma no cambie su mentalidad y sobre todo deje de ver la película de acción y sobre todo esos videojuegos, porque queremos que nuestros hijos sean pacifistas, pero seguimos comprándoles videojuegos de violencia. Y yo lo que he visto sobre todo la gente que cuando ve alguna noticia de algún atentado y lo ve como una película de acción y lo va cambiando de cadena en cadena y va repitiendo la misma noticia y es como una especie de morbo. Mientras que no cambiemos, no olvidemos del morbo y lo aceptamos que esa es la realidad y la tenemos que cambiar todos nosotros juntos, nada va a cambiar. Hablamos mucho, pero que luego hay muy poca gente que realmente se preocupa, ¿no? de hacer algún cambio. Y yo pues lo he vivido todo, pues he dado en una ONG con gente que realmente quiere hacer su trabajo y gente que realmente simplemente está por un sueldo, ¿no? O porque es que yo estoy aquí porque esto me gusta. Y hay trabajo, por ejemplo, un bombero no puede decir que quiero ser bombero porque me gusta, pues ahora si ven un incendio, pues dice que es que tengo miedo. Pues entonces hay profesiones que se deben de dedicar realmente que lo que quieren eso. Luego el tema de los voluntariados, pues claro, los voluntarios que van, por ejemplo, a África, porque me gusta, ¿no? Pero que realmente nos sirve de mucho.
o mucha gente que da 20 euros al UNICEF al mes y se cree que tiene derecho a comprarse un coche de 20.000 euros porque ya está colaborando. Claro, tiene que haber verdadera vocación y una toma de conciencia integral que, bueno, pues que afecte, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, a todos los órdenes de nuestra vida. Yo personalmente me alegro día a día. que hay gente que es así, yo he dado con ello, porque si no, no hubiera aguantado. Porque el ejemplo que te he puesto de policía solo te he puesto uno, pero Claro, que en 10 o 12 más. años, pues mínimo cada 2 meses me pasa eso. Y he llegado a un límite que conozco ya personalmente todos los policías de tantas veces que me han parado, ¿no? Pero supongo que habrá algún cambio, ¿no? Claro, es una carrera de fondo, lo decía Irene, es un trabajo pues lento, hay que ir pues dejando que vaya calando ese mensaje. Apuntaba Abdul un elemento fundamental: nadie quiere irse de su casa, nadie quiere abandonar su entorno, y esto, bueno, pues liga directamente con la reacción que está teniendo la Unión Europea, la comunidad internacional ante, bueno, pues la llamada crisis de los refugiados, y es que precisamente la situación que están viviendo millones de personas ha sido la protagonista de esa segunda entrega del trabajo que se ha venido realizando en este mes que acabamos de abandonar, en este mes de mayo. Se ha intentado hacer visible, gracias a Córdoba Acoge, esa situación de indefensión y de vulneración de derechos que sufren todas esas personas que están llamando a las puertas de Europa. Por desgracia, la sucesión de noticias, y también lo comentaba Abdul, bueno, pues es imparable, no cesa, y casi hay cierto temor, lo comentábamos hace unos días con otra organización no gubernamental, de que, bueno, pues terminemos de alguna manera acostumbrándonos a tanto dolor y a tantísima tragedia, a instantáneas que son muy impactantes, pero ante las cuales efectivamente no siempre hay o existe la reacción que se espera, ¿no? Es necesario movilizarse y posicionarse también, tomar partido. Sí, lo que tú comentabas de las instantáneas es importante, son imágenes que impactan mucho, ¿no?, que buscan un poco sensibilizar, pero realmente lo que se consigue con ellas es una ola de solidaridad rápida, intensa, que pasa rápido, pero que realmente esta gente a la que se sensibiliza, entre comillas, no son conscientes del total de la realidad, ¿no?, de las causas, de por qué ese niño aparece muerto en esa foto, y al no llegar a la raíz, pues el apoyo que se pueda ofrecer pues no es quizás muy efectivo. Entonces, bueno, sí, pues estamos viviendo un momento bastante complicado, se cuestionan mucho los derechos humanos y la calidad humana de los gobiernos europeos y de mucha parte de la población. Creo que ahora más que nunca es necesario organizarse y visibilizar y denunciar, sobre todo a nivel político. La ayuda humanitaria es necesaria porque es necesaria, pero la solución es una solución que pasa por los gobiernos políticos, y creo que es ahí donde hay que incidir y donde hay que presionar para que se consigan cambios. Claro, pero ese fantasma, decía un artículo reciente, que recorre Europa, pues por desgracia no cesa de dejar, bueno, pues sucesivos naufragios y las decisiones que llegan desde las instituciones, más allá de ese llamado acuerdo de Tratado de la Vergüenza entre la Unión Europea y Turquía. Bueno, recientemente nos encontrábamos, ¿no?, con esas cuotas, esos porcentajes que, como han denunciado, bueno, pues diferentes organizaciones que trabajan sobre el terreno, no solo son insuficientes, llegan tarde, llegan mal y son sencillamente pues más y más de esa vergüenza, ¿no? No llegan a alcanzar ni una mínima parte de la necesidad y la demanda que existe, y además recordemos que es una demanda y una necesidad que, en relación a la cantidad de personas que llaman a las puertas de otros países cercanos, resulta o constituye una mínima parte. Lo que llega a Europa es un mínimo porcentaje de esas personas que no han podido obtener la acogida en otros países, que, contando con menos medios, siendo mucho más pobres, sí están abriendo las puertas, sí están de alguna manera concretando esa concienciación, ¿no? Exactamente, exactamente, que la mayor parte de la población refugiada o población inmigrante lo que hace es refugiarse en los países vecinos del país de origen. ¿Qué ocurre? Que, bueno, según Amnistía Internacional, hay población refugiada que está llegando a los países europeos, pero los países, entre ellos España, no ha pasado el examen de
de acogida o de asilo que había previsto, ¿no? Digamos que el trato que están recibiendo aquí es insuficiente, es una acogida poco acogedora, ¿no? Se podría decir. Y bueno, las ayudas económicas se están dando de manera arbitraria, se produce trato discriminatorio por parte de las administraciones, los procesos de resolución de las peticiones de asilo son muy lentos, y bueno, incluso el trato a nivel terapéutico, psicológico es totalmente insuficiente. Entonces, bueno, no sirve de nada que vendamos una imagen de algo, ¿no?, de unas políticas de asilo, de acogida y tal, que luego realmente ni son eficaces, están obsoletas y no están respetando los derechos humanos al 100% de estas personas que están llegando. Pues ese éxodo, bueno, pues el mayor que se conoce es de la Segunda Guerra Mundial, que nos sigue dejando, como decíamos, no solo imágenes aterradoras, sino situaciones, capítulos que se suceden, se amontonan y, como decimos, todo derivado, no se han reconducido los pasos a pesar de, bueno, pues esas cuotas mínimas de personas que, bueno, que va a aceptar cada uno de los estados de la Unión Europea, sino que se continúa con la política que viene derivándose del acuerdo entre la Unión Europea y Ankara, bueno, pues dentro de un país que ha sido condenado en más de 2000 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos volvemos a encontrar un poco con este doble discurso, ¿no? Cómo dentro del mismo viejo continente existe un veredicto, pero luego nos encontramos con otra realidad completamente distinta. Y esto, bueno, pues se hace extensible a otras muchas situaciones tan enquistadas como, por ejemplo, pues lo que sucede con el pueblo saharaui, ¿no? Pero es solamente un ejemplo más de cómo la legislación vigente y bueno, pues los tribunales van por un lado y la política verdaderamente va por otro, ¿no? Y en estas España pues sigue siendo uno de tantos países bueno, pues que continúa esa oleada con la que desde luego nadie está de acuerdo. No cesan las iniciativas, nos llaman al optimismo pues esos viajes a Grecia que se han venido realizando, que ahora queremos también hacer alusión, ¿verdad?, a esas risas solidarias, ese próximo viaje que se va a realizar, pero la realidad es que si no fuera por la cooperación internacional al desarrollo, estas personas estarían, bueno, pues completamente desamparadas, ¿no? Exactamente. Y mira, has comentado antes también el caso del pueblo saharaui, y eso, junto con este acuerdo de la vergüenza, es un ejemplo de la desmemoria histórica, ¿no?, y de la evasión de responsabilidades del gobierno español, en este caso, y de la complicidad, ¿no?, con las políticas estas represivas que está llevando a cabo. El pueblo saharaui lleva 40 años en el exilio y este gobierno es responsable directo, ¿no?, de la situación en la que se encuentran, y aún así pues sigue manteniendo acuerdos económicos con Marruecos y beneficiándose del expolio de los recursos naturales y demás. Entonces sí, pues mientras bueno, la población se puede organizar y se puede, pero realmente los pasos los tienen que dar quienes los tienen que dar, ¿no? Si no, es complicado. Pero es fundamental, ¿verdad?, que exista esa concienciación, que se haga el trabajo que estáis desarrollando desde Córdoba Acoge, que, como decíamos, con esa campaña Sin ir más lejos, cada mes se centra en una cuestión muy, muy concreta que afecta a esas personas que llegan pues, procedentes de otros países en muy diferentes contextos, bueno, pues todos ellos con una serie de elementos comunes. Seguimos hablando de desigualdad, de discriminación, pero, como decimos, desde escenarios diversos y muy complejos. Y en junio, en este mes que hemos comenzado hoy precisamente, la maleta de esta campaña nos lleva hasta lo que denomináis ese galimatías de la regularización, que entendéis como un círculo vicioso que suele encubrir la voluntad de generar ciudadanías de clase. Una casi insalvable montaña burocrática, nos dice Córdoba Acoge, que impide a muchas personas el acceso a los mismos derechos que nos amparan en el resto de la población, ¿no? El mes de junio dedicado a este otro asunto, que también es otra de tantas asignaturas pendientes que tenemos en esta sociedad en particular, pero bueno, en general en Europa y en Occidente, ¿no? Una realidad tan desconocida, ¿no? Como es el tema de la documentación. Este mes de junio está el formato, es un formato cómic, y a través de una serie de viñetas pues se van a mostrar distintas situaciones o distintas trabas que se encuentra la población inmigrante para obtener la documentación. Las leyes son
en España, sobre todo en el Estado español, porque son cada vez más restrictivas y son más restrictivas que en el resto de Europa por la situación geográfica que tenemos. Y bueno, pues yo creo que él mejor que nadie puede explicar un poco la situación documental, que son años y años y años para poder conseguir un permiso de trabajo. Lo que puede llegar a ser, Abdul, ese laberinto, ¿verdad? Desde luego no beneficia a nadie. La verdad que es un caos sistemático, porque mucho apoyo que te pueden dar aquí, por ejemplo, Córdoba o lo que sea, siempre tenemos que tratar con nuestro país de origen, ¿no? Y eso es muy complicado porque no se puede hacer nada, porque yo llevo, por ejemplo, 10 años esperando unos documentos que me tienen que facilitar mi embajada y no hay manera. Entonces no se puede hacer nada y luego a la hora de se te caduca el permiso de residencia, pues no puede acceder a un contrato de trabajo, no puede hacer nada porque sin documentos no tiene nada que hacer. Claro, la inserción, la inclusión es que se hace materialmente inviable, ajá, imposible. Pero se intenta, lo que pasa es que si dejas de intentarlo no consigues nada, ¿no? Y cada vez es más complicado porque te van poniendo más pegas, te van exigiendo más documentos, entonces llega un momento que te saturas. Y dice, pues mira, tiro la toalla y ya no lo intento. Por ejemplo, yo el tema de mi nacionalidad la tengo olvidada más que nada porque es un caos burocrático. Vaya donde vaya, es hasta que no me traigas esto no puedo hacer nada. Pues entonces es que no puedo. Pues llega un momento y dice, bueno, voy a seguir lo que haya y que sea lo que tenga que pasar, ¿no? Pero que es muy complicado. Claro, impedimentos que hacen que detrás de ese discurso de igualdad y de inclusión pues nos encontremos con que está vacío, ¿no?, de contenido y no se ponen los medios. También hay que llamar la atención sobre esto y que la ciudadanía efectivamente pues conozca la situación de este colectivo, igual que vamos a hacer en los meses siguientes. Nos queda todavía mucho trabajo que desarrollar dentro de la campaña Sin ir más lejos. Se hablará de otros temas como el desarraigo, los menores tutelados, los jóvenes extutelados, las migraciones positivas, así que bueno, nos vamos a ir desde luego con una enseñanza y con un aprendizaje muy completo que evidentemente, Irene, no se va a quedar aquí, ¿verdad? Este planteamiento de esta campaña lo que quiere es, bueno, pues poner las bases y los cimientos para seguir trabajando y que de cada mes surjan sinergias para nuevos proyectos. Me imagino que esa experiencia desde abril ya la podemos constatar que la tenemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto no acaba nunca, la verdad. O sea, esta campaña terminará en diciembre, pero por desgracia la realidad seguirá igual o me atrevería a decir que incluso puede empeorar. Entonces, es responsabilidad de las distintas organizaciones que trabajamos con la población inmigrante, pues pelear en este caso con las administraciones para que cambien estas leyes y poder favorecer el proceso de integración, porque si no, no tiene sentido el trabajo que estamos haciendo, es un poco frustrante. Sobre todo también concienciar un poco a la población, porque mucho que recibamos apoyo de las instituciones, del gobierno, de lo que sea, seguimos viviendo en esa misma sociedad, ¿no? Y esos problemas que yo vivo diariamente y otros chicos más y otras mujeres también, eso lo vamos a seguir teniendo y eso es lo que hay que cambiar también un poco, porque vuelvo a decir que nadie de nosotros nos gusta dejar su casa, nuestra familia y todo, ¿no? Porque si fuese por nosotros nos quedásemos allí, igual que los sirios y los afganos. Si pudiesen se quedaran allí, no vendrían hasta aquí. Y ya que tenemos esto, pues, y luego viene, y no es un rechazo directo, porque la gente no se atreve directamente a decirte no te quiero aquí, pero vuelvo a decir lo mismo de antes, que esa mirada, esos comentarios indirectos, que no somos tontos, ¿no? Que lo captamos y es decir que eso es por nosotros. Y a mí realmente lo que me da pena es la gente como Córdoba Acoge, que están como 24 horas preocupados por nosotros para que todo esté bien y le critican a ellos también, ¿no? Porque es que ellos son los responsables, es que las ONG son los responsables, digo, es que no son responsables, simplemente hay que tener una conciencia social que la mayoría de la población pues desgraciadamente no tiene. Tú les hablas de una manifestación contra algo, que no estoy hablando a favor de la inmigración, los refugiados, simplemente por el favor de los parados que hay en Córdoba, ¿no? Y te vas a encontrar con 4 gatos, sin embargo, cuando juega Córdoba tienes el Arcángel que no cabe en un alma. Entonces, el fútbol, bueno, como deporte y todo eso es muy importante, pero que el camino donde vamos, o sea, donde vamos a llegar, va a llegar un momento que ni el deporte ni nada de nada nos va a importar, porque las cosas están muy complicadas y cada día peor. O sea que a mí todo lo que me habla mi gente que está allí
y los cambios que hemos sufrido de solamente de un año para atrás de hasta aquí es brutal y la cosa va empeorando. Entonces mientras que no tengamos esa conciencia social, todos los ciudadanos, desde un niño chico hasta una persona mayor, por ejemplo, gente como ella, con mucho esfuerzo que haga no va a servir de mucho, porque llegará el momento de que siempre te va a encontrar con una barrera, ¿no? No vas a avanzar, pues llega un momento que dirás, mira, todo lo que hacía o lo que he hecho ya no puedo hacer más, porque no estoy recibiendo ningún apoyo. Por eso es necesaria la respuesta, ¿verdad? Claro, por ejemplo, sea masiva y que sea en Grecia, que leí hace poco, que se había, no sé si era en Grecia o en Italia también, que había unos jóvenes que a través de redes sociales se organizaban y quedaban por la noche para pegar palizas a los inmigrantes o refugiados que han entrado por la noche. Y ellos decían que ellos son los responsables de todo lo que está ocurriendo. Es simplemente, yo la pregunta que me hago, que qué es lo que ocurre en su casa, ¿no? ¿Cuál es la educación que han recibido ellos para que tengan esa mentalidad? Y son sus padres, sus hermanos mayores o su familia quien debe de concienciarlo, ¿no? Porque esa persona que ya por sí está en la calle, que ha venido andando no sé cuántos miles de kilómetros, ha llegado hasta aquí, no es la responsable de nada. Los responsables son la mala política del Occidente y también del Oriente, que no voy a echarle culpa a toda la culpa a los países occidentales, que también nuestros gobernantes son los responsables de muchas cosas. Claro, hay que trabajar esas raíces hay que trabajar también en las dos partes. Y efectivamente, y por supuesto por parte de la ciudadanía, pues descubrir ese poder que también tenemos para cambiar las cosas y posicionarnos, como decíamos al principio, porque en situaciones como las que describía Abdul está clarísimo lo que decía Irene antes, no ya estamos hablando de educación, sino de reeducación. Así que, pues para aportar también ese granito de arena por nuestra parte, nos gustaría seguir hablando con vosotros, no solo de la campaña Sin ir más lejos, de lo que vayáis tratando mes a mes, sino de todas las actividades que ponga en marcha Córdoba Acoge. Así que reiteramos que es ahora más necesaria que nunca la colaboración también en otras iniciativas como esas risas solidarias, ese viaje a Grecia que pues quiere llenar de ilusión, de magia a través del mundo del circo, pues sobre todo a esos niños y esas niñas que están viviendo una situación adversa tan extrema y que no pueden dejar de ser niños y niñas, no pueden dejar de educarse, de estar protegidos y de sonreír. Así que seguiremos hablando también de esta campaña, de ese proyecto, de esa iniciativa. Y por nuestra parte, Irene, Abdul, hoy nos quedamos sin tiempo, pero os esperamos en una próxima ocasión para que sigamos hablando con vosotros, que sigamos conmemorando ese 25 aniversario de Córdoba Acoge, de la red Acoge, y conociendo todas las iniciativas que pongáis en marcha. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias.